2023, septiembre 18, lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atrevía a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. La fe siempre se da en medio de la tormenta, pero sobre todo en medio de los retos y contradicciones. No hay fe profunda, bien sembrada y bien construida, que la fe que se acrisola, se fortalece y se profundiza por las contradicciones. Es decir, si todo se explica, si no hay absolutamente ninguna duda, pues la verdad es que eso no es fe. Tiene que haber duda, tiene que haber contradicción, porque la fe es creer sin ver, es confiar sin condición. Ese sin es indispensable porque es cuando uno se arranca algo de uno y lo dona. Doy mi confianza sin recibir pruebas. Es verdad que la fe no es ciega, pero siempre tendrá ese lado oscuro, esa pregunta abierta: ¿y esto será cierto? Veamos el ejemplo del Evangelio. Se presenta este centurión romano. ¿Qué evidencia podía tener este centurión acerca de Jesús? Él era de un pueblo distinto al pueblo de Dios, un pueblo pagano, sin Biblia, sin historia con Dios, sin profecía. Lo increíble de esta lista de contradicciones es que la actitud del centurión es una actitud como si hubiese tenido todo esto. Primero, tiene la humildad de no ser él el que va a buscar a Jesús, sino que lo manda buscar. No se siente digno ni siquiera de estar en su presencia, signo de humildad. Y no reconoce en Jesús un simple taumaturgo, alguien que hace milagritos. Sus palabras reflejan lo que ni los judíos se atrevían a pensar acerca del Mesías. Muy someramente, muy sutilmente, se afirma que el Mesías es Dios. Hay una afirmación en Isaías, pero es una afirmación dentro del gran concierto de los profetas. Recordemos que Isaías es uno de los libros más largos de la Biblia, pero no es una profecía específica y ni siquiera está directamente relacionada con el Mesías. Isaías habla del Dios con nosotros, el Emanuel, pero no dice ni menciona que esto tiene que ver con el Mesías. Así que estas ideas estaban desconectadas. Uno puede unir los puntos que tienen su convergencia perfecta en Jesús, pero hay que hacer la elaboración y hay que tener la Escritura para eso. La Escritura no te hace ese trabajo. El centurión no tenía la Escritura y ni los judíos habían hecho esa conexión.
El centurión reconoce a Jesús como Dios, como el jefe que ordena a sus subalternos, a la enfermedad, a la distancia, al tiempo. Es un milagro que se hace ni siquiera estando en contacto con el enfermo. Jesús había hecho muchas veces milagros, no solamente en contacto con el enfermo, sino tomando elementos simbólicos como para fortalecer la fe, como para poder poner cierta evidencia que ayudara un poquito a las personas a creérselo. En este caso ni siquiera eso fue necesario. Así que este centurión, sin profecías, se fue hasta la cocina. Tenía todo en contra y llegó a ser más que los que tenían todo a su favor. Así es la fe. En medio de la contradicción, alcanza lo inimaginable. Tan grande fue este alcance que el mismo Dios quedó sorprendido.